regional BIDEM para América Latina. Ahora vamos a darle la palabra a Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Bienvenido, Carlos, adelante. Hola, muy buenos días, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Eh, Realmente es un honor poder acompañarlos en este seminario. Agradecer al Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica. Es un tema de enorme trascendencia. Eh, Poder debatir una de las amenazas más serias que enfrenta la democracia en nuestro hemisferio, ¿no? Y el marcado deterioro de la libertad de expresión, realmente. Así que muchísimas gracias. Am, Voy a compartir pantalla también. Ah, a ver, ah, un momentito. Ah, ah. En fin, mientras busco, simplemente comenzar diciendo que desde la CIP hemos estado trabajando desde hace tiempo eh, en el llamado índice de Chapultepec, que es un barómetro sobre el estado de la libertad de expresión en las Américas, mide 22 países, coordinado por académicos de la Universidad Católica Andrés Bello, que surge además a partir de el trabajo de las declaraciones de principios de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Declaración de Chapultepec de 1994 y la Declaración de Salta, que fue elaborada en principio en 2008 en la ciudad de Salta y actualizada el año pasado en la Asamblea General de Córdoba, eh, en, en octubre de 2024. La Declaración de Chapultepec es principios sobre libertad de expresión basados en la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La de Salta tiene que ver con los principios para la libertad de expresión en la era digital. El, el barómetro, y estoy teniendo dificultades para compartir la pantalla. Um, a ver si ahora... Sí, ya logramos ver aquí la pantalla. Sí, creo que ahora sí. Ahí Ahí sí. estamos viendo ¿Ah? bien. Perfecto. Bueno, muy bien. El índice de Chapultepec, como decía recién, em, mide el estado de la libertad de expresión. Este mapa que vemos allí cuenta con colores. Los de baja restricción son los países en verde, países en restricción, los países amarillos, países con alta restricción, los países marcados en rosado, y los países donde no hay libertad de expresión son los países en rojo, ¿verdad? Este mapa es claramente un indicativo de una situación de deterioro marcado de la libertad de expresión eh, en los últimos años, que más allá eh, de los números, que son por demás elocuentes, el índice de Chapultepec mide una serie eh, de, eh, de criterios que tienen que ver con las restricciones institucionales, la violencia y la impunidad, el hostigamiento legal. Digamos, más allá de los números que son por demás elocuentes,
hay otros fenómenos, digamos, que están afectando la situación de libertad de expresión en el continente, que a veces son difíciles de poder documentar con precisión. Por esto a veces, más allá de la importancia que tienen estos índices, creo que algunos de los indicadores que tal vez no pueden abarcar este tipo de mediciones. Por ejemplo, entre ellos está el fenómeno del desplazamiento forzado, el exilio, un fenómeno eh, ha crecido con muchísima fuerza en los últimos años y que es muy difícil de documentar, porque en el caso del desplazamiento forzado y el exilio, muchos de los periodistas o defensores de derechos humanos que tienen que salir o abandonar sus países por amenazas, ya sea amenazas provenientes del crimen organizado, de sectores políticos o de sectores, digamos, de otro tipo de amenazas. Muchos de los que abandonan sus regiones, sus países o se desplazan internamente, lo hacen sin anunciarlo, digamos, y muchos de estos casos no son documentados. Por lo tanto, es un fenómeno difícil, muy difícil de documentar. En los últimos años hemos visto éxodo de periodistas venezolanos, obviamente la mayor parte, si no casi todo el periodismo y los medios de Nicaragua operan fuera del país. El fenómeno de Venezuela ha crecido de manera en grandes proporciones en los últimos años, en términos de los periodistas y los medios que pueden hacer trabajo independiente en esos países. Y en las últimas semanas hemos visto, por ejemplo, un éxodo de periodistas del Salvador, de acuerdo a la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. En el último mes y medio han salido más de 40 periodistas del país, con pocas posibilidades de retorno al país en un corto o mediano plazo. Eh, es decir, que la situación, evidentemente, más allá de lo que marcan las estadísticas, y el índice de Chapultepec ha sido elocuente, este mapa, vemos a Estados Unidos en verde allí con poca restricción, fue hecho antes de la elección presidencial, evidentemente, en este nuevo medición que estamos trabajando y que va a ser presentada a comienzos del año próximo, digamos, seguramente Estados Unidos tendrá otro color. Em, la, Estamos presenciando un preocupante debilitamiento de las normas democráticas en gran parte de las Américas, ¿no? La retórica autoritaria ya no es una excepción. En muchos casos se ha convertido en una forma de gobernar. Gobiernos de distintos signos políticos atacan sistemáticamente a la prensa con discursos hostiles, campañas de desinformación, una estigmatización casi permanente y acciones legales intimidatorias, ¿no? Muchas de ellas mucho más difíciles de poder defender desde el punto de vista legal porque tienen que ver con acusaciones de fraude, lavado de dinero, que son, digamos, evasión impositiva, mucho más difíciles para periodistas, para abogados que no tienen la experiencia, abogados de medios que no tienen la experiencia en esos temas tan complejos, ¿no? Pero lamentablemente los ataques verbales no se quedan solo en palabras, ¿no? Generan un clima de impunidad en sistemas de justicia que están en general sobrecargados y son disfuncionales, ¿no? Y el tema de la violencia sigue siendo lo más grave, ¿no? Y la CIP ha registrado asesinatos en los últimos meses, 8 meses, en Haití, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en Perú y en México. México, uno de los países en la última década donde han caído en represalia por su labor informativa un número
en número desproporcionado de periodistas, ¿no? Organizaciones distintas, la CIP y otras organizaciones cuentan decenas, 100 periodistas en la última década, es un número enorme, ¿no? Y lamentablemente la gran mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. Como decía, sistemas donde ocurre el asesinato de manera frecuente, los sistemas de justicia están sobrecargados y disfuncionales, los asesinos están libres, reina la impunidad. Pero ese no es el único problema. Hemos documentado periodistas desaparecidos en México, un fenómeno que en este país ocurre de manera frecuente desde 2005, pero también ha habido desapariciones de periodistas en Nicaragua, donde el Estado no ofrece ningún tipo de información, se desconoce su paradero, en Guatemala y en Haití, ¿no? Eh, la CIP, a través de su monitoreo diario y del índice de Chapultepec, ha documentado violaciones graves a la libertad de prensa en más de la mitad de los países del continente. Esto incluye, más allá de la violencia, hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias, la vigilancia eh, a través de las redes sociales, interrupciones al servicio de Internet y algo que se ha vuelto cada vez más común son las campañas de desprestigio, ¿no? Y estas acciones no solo afectan al sector de los periodistas, sino que están privando a la sociedad del derecho a información independiente y plural, ¿no? Y esto nuevamente ocurre en países con creciente autoritarismo, pero también ocurre en países con tradiciones históricas de respeto a la libertad de prensa. Por ejemplo, en Costa Rica, ¿no? Considerada una democracia consolidada con respeto a los derechos humanos. En los últimos años se ha producido un cambio alarmante en el discurso oficial, con un poder ejecutivo que ha normalizado un discurso donde deslegitima el trabajo de periodistas y medios independientes y promueve fuentes progubernamentales muy alineadas con el discurso oficial como fuentes más confiables, ¿no? Socavando fundamentos de una cultura democrática histórica, tradicionalmente, que ha tenido un gran respeto por la prensa libre. Allí las instituciones eh, han respondido y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida como la Sala Cuarto, ha dictado en los últimos años 3 fallos que sientan precedentes históricos a favor de la libertad de prensa. Otro ejemplo es Perú, ¿no? Donde hemos documentado en la CIP una campaña sistemática de ataques y descalificaciones a periodistas por parte de funcionarios, un jefe de Estado que no ofrece conferencias de prensa, que no habla con los periodistas y que además cada vez que se refiere a la prensa, él lo hace con un sesgo y una descalificaciones absurdas. Y quienes cubren casos de corrupción eh, en un país donde, digamos, investigaciones periodísticas han producido el procesamiento y la cárcel para varios exmandatarios, enfrentan amenazas legales, intimidaciones y acoso digital, ¿no? Un contexto donde el periodismo se ve cada vez más limitado. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que usa la CIP para tratar de contrarrestar esta tendencia creciente de ataques a la prensa? Hemos desplegado misiones de alto nivel para, en primer lugar, proporcionar solidaridad, documentar abusos, reunirnos con periodistas, dialogar con las autoridades, obviamente, y plantearles nuestra preocupación y sobre todo visibilizar la situación ante la comunidad internacional. Hemos realizado misiones a Perú, a Costa Rica, también a Guatemala, donde hay un periodista, tal vez uno de los periodistas más conocidos del país, que ha pasado más de 1000 días preso, acusado por el gobierno anterior a la actual administración de delitos, supuestos delitos de lavado de dinero, fraude,
en represalia clara a sus investigaciones de muchos años sobre corrupción y narcotráfico. Pero creemos que también la amenaza que enfrentan periodistas, medios, defensores de derechos humanos, no es solo una amenaza política, ¿no? También hay una crisis económica estructural, un modelo de financiamiento del periodismo que se ha desmoronado y la presencia de grandes plataformas, grandes empresas tecnológicas que concentran gran parte, la mayor parte de la publicidad digital, beneficiándose de la distribución de contenidos periodísticos y sin compartir los ingresos con quienes los producen, ¿verdad? Esto ha producido claramente el cierre de medios, la reducción de redacciones y la desaparición de cobertura en regiones enteras del continente, incluyendo Estados Unidos, llamados, como ustedes saben, los desiertos informativos, ¿no? Con consecuencias muy nocivas para la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y también la calidad del sistema democrático. En esta situación, y ya para ir finalizando, se suma a todo este contexto de polarización política, hostilidad, violencia, acoso legal, el impacto de la desinformación, que es otro de los flagelos de este periodo caracterizado por el declive democrático. Redes sociales que han sido utilizadas para difundir teorías de la conspiración, manipular audiencias, erosionar la credibilidad del periodismo, ¿no? El ecosistema informativo está saturado de desinformación, de ruido, de falsedades, y los medios y periodistas asfixiados en muchos casos por la falta de recursos, deben enfrentar esta amenaza claramente en desigualdad de condiciones, ¿no? Creo que el avance del autoritarismo en muchos países de las Américas está consolidando una cultura política basada en la concentración de poder, la deslegitimación de las instituciones independientes, el uso del aparato estatal para callar voces disidentes. Esto lo hemos visto de hace muchos años en Cuba, pero Venezuela, Nicaragua y ahora El Salvador son lugares donde esto se está convirtiendo en una tendencia. Lamentablemente el autoritarismo contemporáneo muchas veces avanza desde dentro de los sistemas democráticos mediante el debilitamiento progresivo del poder judicial, la manipulación de los procesos electorales, el control de los organismos de fiscalización y la estigmatización sistemática del periodismo, ¿no? Creo que uno de los aspectos más preocupantes de esta deriva autoritaria es que muchas veces cuenta con apoyo social, lamentablemente, ¿no? Lo vemos en El Salvador, donde el presidente, a pesar de su ataque sistemático, el éxodo que se ha producido de periodistas y el ataque contra defensores, tiene una popularidad superior al 80%, ¿no? Y creo que el uso estratégico de la desinformación, el miedo, la polarización, algunos gobiernos han logrado instalar una narrativa según la cual el periodismo crítico es el enemigo del pueblo o la élite corrupta, ¿no? Esta estrategia tiene un efecto verdaderamente nocivo y devastador. Erosiona la confianza ciudadana en la prensa y en la propia democracia, ¿no? Esto lo hemos alertado, esta tendencia, no solo en El Salvador, Nicaragua, también en Bolivia. Se han cerrado medios, se ha encarcelado a periodistas, se han confiscado bienes, se han promovido leyes restrictivas que criminalizan el trabajo periodístico. Incluso en democracias consolidadas vemos una creciente tentación a concentrar el poder, a gobernar por decreto, a ignorar fallos judiciales y a presionar a los medios con herramientas legales o económicas, ¿no? La línea acá entre democracia y autoritarismo se está volviendo cada vez más difusa. Y vuelvo al ejemplo de los Estados Unidos, figura en verde allí en el mapa, no va a figurar allí en el próximo índice de Chapultepec. Tradicionalmente visto como un país referente en materia de libertad de prensa, lamentablemente se ha normalizado un discurso hostil contra medios, expresiones como
decía recién, Enemigo del Pueblo, o las noticias falsas, verdaderamente están produciendo un efecto de socavamiento de la confianza pública, alentando además a agresiones a periodistas. Queda para terminar que es importante recordar que en un contexto tan convulsionado, eh, eh, con tantos problemas para el periodismo, es urgente, creo, recordar que la democracia no es un estado permanente ni garantizado, ¿no? Lo vemos con lo que está pasando en los Estados Unidos, a pesar de 250 años de historia democrática. La democracia es un sistema que requiere vigilancia constante, instituciones fuertes, una ciudadanía activa y una prensa libre, ¿no? Se me ocurre que finalmente, para terminar con un mensaje más positivo, a pesar de las amenazas, el periodismo resiste, ¿no? Desde grandes medios hasta pequeñas redacciones, a pesar de los desafíos, los periodistas continúan informando con valentía. Estamos en esta etapa en la CIP analizando una cantidad casi cercana a las 1000 postulaciones para premios de excelencia en 14 categorías y realmente haciendo un análisis, una evaluación de estos premios, la calidad de los trabajos eh, es realmente notable, ¿no? Periodistas jóvenes, medios con pocos recursos que hacen un trabajo realmente extraordinario, en muchos casos informando con mucha valentía en contextos restrictivos. Creo que finalmente su compromiso es un motivo de inspiración para todos, para redoblar los esfuerzos y no dar por sentadas las libertades que tanto costaron conquistar. Muchas gracias.